propusimos a una serie de personas que han aceptado el reto de describir cuál es la situación de la energía solar hoy, que realmente, como veremos, hoy en día es un tema apasionante, no solamente en España, sino a nivel europeo y a nivel mundial. Intentaremos daros una perspectiva de lo que está ocurriendo y unas pequeñas pinceladas en, digamos, todos los aspectos relacionados con los avances tecnológicos, la situación del mercado y qué podría ocurrir dentro de unos años. ¿Cómo vamos a organizarnos? Bueno, en primer lugar, a ver, esta no es la primera, es la última. En primer lugar, lo que voy a haceros es una pequeña introducción de cómo o de cuáles son las grandes cosas que vemos hoy en el panorama internacional. Y después iremos paso a paso describiendo las grandes tecnologías solares. ¿Qué está ocurriendo en fotovoltaica, en el solar térmico y por último en el solar térmico alta temperatura? Y al final reuniremos a todos los ponentes para hacer una discusión global, una reflexión conjunta de las diferentes tecnologías y del panorama solar. Comencemos con una pequeña introducción. Bueno, probablemente todos vosotros conozcáis esta transparencia, ¿no? Realmente, después de ver esta transparencia, todos decimos, ¿por qué no estamos haciendo energía solar? Si veis en la parte superior, más o menos esta es la estimación del consumo global de energía a nivel mundial en el año 2004. Los datos han cambiado, pero bueno, el cubo no deja de ser en términos relativos del mismo tamaño. Y veis a continuación las reservas mundiales que pensamos que existen a nivel de petróleo, gas, carbón y uranio. Y en este último bloque tenéis la energía recibida anualmente por el Sol, que supera largamente a todas las energías que podréis obtener por las diversas fuentes de energías fósiles o no renovables, pero en muchos órdenes de magnitud. Y sin embargo, cuando nosotros vemos qué es lo que está ocurriendo ahora en el panorama mundial, vemos que todavía las energías renovables, en particular la energía solar, no está siendo aprovechada a fondo. Hoy por hoy, solamente el 8,2% de toda la energía primaria es producida con energías renovables, y de ellas, si veis en producción eléctrica, lo que sería renovables quitando la hidráulica, nos reducimos al 5%. Es decir, que tenemos un gran recurso, pero todavía tenemos un pequeño aprovechamiento de las energías renovables, y de esta tarta realmente el término solar es muy pequeño. Como veis aquí, el término solar ahora en fotovoltaico, solar térmico de alta temperatura y solar térmico de baja o media, son relativamente pequeños con respecto, por ejemplo, a lo que sería eólico en términos de producción de electricidad. Este es el panorama energético en el cual nos encontramos hoy, en el que además, si veis las contribuciones en los diferentes sectores, industria, construcción, edificios, transporte, veis que la contribución de todas las energías renovables es relativamente pequeña en cada una de las áreas. ¿Y qué es lo que esperamos o hacia dónde vamos? Bueno, pues hacia dónde vamos, eso depende de quién nos diga hacia dónde vamos. Es decir, vosotros podéis encontrar escenarios o, digamos, conservativos, moderados o altamente renovables, dependiendo de quién haya redactado dicho escenario. Por ejemplo, si vosotros cogéis los escenarios publicados por ExxonMobil, veréis que tenéis un escenario en el cual la contribución renovable va a ser muy pequeña. Si vosotros vais hacia el escenario propuesto por Greenpeace, veis que la contribución en energías renovables va a ser muy alta. Es decir, que estamos en una situación particularmente curiosa, en la cual tenemos un recurso solar enorme, tenemos un pequeño desarrollo aparente de energías renovables, en particular solar, y aparentemente tampoco sabemos muy bien, en función de los escenarios, cuál va a ser el futuro. Y así todo, tras ver estas transparencias, tengo la impresión de que el solar es un tema marginal. El solar está creciendo a pasos agigantados. Unas pinceladas. Aquí tenéis la evolución de lo que está pasando en fotovoltaica. Y veis que en los últimos años ha habido un incremento exponencial, prácticamente exponencial, de la instalación de solar fotovoltaico a nivel mundial. Veis que nuestros amigos alemanes, italianos, tienen la mayor parte de la capacidad
de producción y nosotros ya estamos quedando, digamos, relegados poco a poco de las posiciones de cabeza. Y cuando veis qué es lo que está ocurriendo con la industria solar, realmente ahora mismo está ocurriendo un tema bastante apasionante, y es que toda la industria solar se está desplazando hacia la zona asiática y en particular China. Cuando veis la parte de solar térmica, veis que hoy el consumo, tanto el consumo como la producción, está prácticamente controlada por China. Si veis aquí en esta gráfica en la que he representado la instalación de solar térmica, tanto en paneles planos como en tubos de vacío, y la evolución del mercado mundial y el mercado chino, veis que realmente el que controla el mercado mundial de solar térmico es el mercado chino. Y por último, ¿qué está ocurriendo en solar térmico de alta temperatura? En solar térmico de alta temperatura, de nuevo vemos que en los últimos años ha habido un crecimiento enorme, ¿de acuerdo? Hoy estamos hablando de unos 1760 megavatios. Todo esto ha ocurrido en un periodo de tiempo de 4 años. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de dónde han sido instalados, nos damos cuenta de que realmente la mayor parte del mercado hasta ahora está en el sur de Europa, España, y una pequeña porción en Estados Unidos. El mercado realmente está polarizado en estos dos territorios y todavía debemos saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿de acuerdo? Más si vemos que existe una cierta competición entre el solar térmico de alta temperatura y el fotovoltaico. Aquí tenemos una situación bastante curiosa. En resumen, tenemos una situación muy particular en la cual realmente ahora mismo estamos comenzando a aprovechar ese enorme recurso solar que estamos recibiendo. Se están desarrollando cierto tipo de tecnologías, pero todavía, pese al rápido crecimiento, son prácticamente incipientes. Queremos ver cómo realmente estamos, qué es lo que está pasando hoy y qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y para ello hemos recurrido a 3 ponentes que han aceptado el reto de responder a estas preguntas: José Herrero Rueda, José Ignacio Ajona Maestru y Manuel Romero Álvarez. Comenzaremos pues por José Herrero. Aquí tenéis su currículum. Es científico titular del CIEMAT, doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en energía solar fotovoltaica de manera continuada durante 29 años y es coautor de más de 150 publicaciones científicas, así como está presente en diversos comités nacionales y europeos relacionados con el área de materiales para la energía y la energía solar. Quiero hacer simplemente un comentario más antes de ceder la palabra a José Herrero, y es que tenemos la suerte de tener a 3 ponentes que no solamente conocen la energía solar, sino que han sido parte principal del desarrollo de estas tecnologías durante los últimos años. Es decir, realmente hoy tenemos la fortuna de poder contar con 3 personas que no solamente saben de qué están hablando, sino que han trabajado realmente en vivo con todas estas tecnologías. Entonces, José, cuando quieras. Láser no. Sí. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación recibida y por esta oportunidad de poder contaros un poco qué ocurre hoy o qué pienso yo que ocurre hoy en el campo de la energía solar fotovoltaica. Uno, cuando prepara un tipo de presentación de esta, lo primero que se plantea es aprovechar lo máximo posible todas las transparencias que tenga. Y luego lo segundo, de qué va la película, tal como me lo contaron a mí, esto un poco tratar de ver de qué va la ponencia o de qué va la conferencia o el curso, lo que sea. Entonces, como me dijeron que era una charla abierta y que era una charla de debate, pues cuando me lo planteé, digo, bueno, pues me voy a hacer una serie de preguntas, y en un momento, para media hora, pues me salieron unas cuantas, ¿no? Me salían más, pero digo, en media hora no me va a dar tiempo. Y bueno, pues son todas esas que yo aquí plantearé. El que no, bueno, si no sé si quedarán claros, y luego a lo largo de la conferencia, pues aquellas más relevantes, pues estaríamos abiertos a cualquier discusión. Y bueno, pues son, pues qué aporta el sol, qué recurso, qué es la energía solar fotovoltaica, es significativa la energía solar fotovoltaica, tiene futuro la energía solar fotovoltaica, hay industria en el mundo fotovoltaico, etcétera, etcétera.
Y bueno, pues para ir poco a poco, bueno, lo primero, supongo que aquí no tiene mucho sentido tratar de explicar lo que es el mix de generación eléctrica y que evidentemente, como acaban de decir hace 5 minutos, pues bueno, los mapas de desarrollo, el futuro, las previsiones y tal, pues dependen dependen de quién las haga, cómo las hagan, cómo lo calculen y cómo lo dejen de calcular. Pero bueno, si nos atenemos un poco a la Agencia Internacional de la Energía, como vamos a suponer organismo más o menos neutral en este tema, pues bueno, vemos que hay un escenario base cuando este estudio que está aquí puesto se hizo hacia el año 2008-2007. Bueno, el escenario base en aquel entonces, el mix de generación eléctrica, era más o menos el que está ahí pintado, básicamente energías de tipo fósil. Luego se supone, bueno, si el negocio o las tendencias son como hasta ahora, pues sería el escenario en el año 2030 y un escenario futuro allá para el 2050. Luego, según aquí he copiado mal el mapa, bueno, según 2 estudios diferentes, bueno, pues allá en el 2050, evidentemente debe haber una reducción del consumo, básicamente por eficiencia energética, en cualquiera de los casos, si hay un mejor escenario que el actual, y donde el 46% del consumo que exista en ese momento pues debería ser basado en energías renovables, tanto pues desde solar, eólica, biomasa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué aporta el sol? Pues yo creo que el sol como energía activa, energía solar activa, pues podemos aprovechar el sol hoy en día de tres maneras diferentes. Una, directamente aprovechando el calor del sol, pues vendría a ser el ejemplo paradigmático, sería pues la energía solar encubierta para agua caliente sanitaria, etcétera. Podemos directamente transformar el sol mediante dispositivos fotovoltaicos en energía solar fotovoltaica, en electricidad, o también podemos aprovechar el mismo calor del sol para calentar un fluido, un vapor, y mediante un turbinado o el dispositivo adecuado pues obtener también electricidad. Pues eso sería las condiciones actuales. Luego, ¿qué nos encontramos? ¿Qué recurso solar está disponible? Bueno, pues también se acaba de decir que prácticamente el recurso del sol es infinito a escala humana, ¿no? Y luego, bueno, ¿cuál es la paradoja? La paradoja en cualquier caso de las energías solares y sobre todo la energía solar fotovoltaica es un recurso infinito, que es un recurso que en el caso de la energía solar fotovoltaica prácticamente no hay un lugar de la Tierra en que no puedas aprovechar, no puedas, digamos, utilizar dispositivos fotovoltaicos, pero nos encontramos, aunque es probablemente la tecnología energética hoy en día disponible, que es la de, o era, o deja de ser, la más costosa, la más cara de producir. Bueno, pues ante eso nos encontramos con un reto. Abajo podéis ver es un mapa combinado, bueno, es un mapa del centro de ISPRA, en el que se representa tanto la capacidad solar, o sea, el recurso solar, como la posibilidad de el beneficio o el rendimiento que pueden tener los módulos fotovoltaicos teniendo 2 escalas con la misma graduación. Bueno, y podéis ver que España casualmente pues está en una posición pues muy beneficiosa frente al resto de Europa en cuanto a los recursos solar. Bueno, pues el reto de la energía solar fotovoltaica es disminuir costes y conseguir un coste competitivo de la generación eléctrica. Bueno, también dice, bueno, ¿es la energía solar una tecnología madura? Bueno, generalmente la energía solar fotovoltaica tiene una serie de mitos. Pues el mito es que es una cosa que apareció hace como mucho 20 años con los primeros satélites, que nunca devolverá la energía que gasta en consumirse no sé qué, que no sería capaz de funcionar sin subvenciones, que solo vale para pequeñas aplicaciones y están subvencionadas, que no tiene un desarrollo tecnológico por ningún lado, que es prácticamente empírica y tal. Bueno, pues uno de los mitos os lo podéis ver aquí, bueno, lo que yo llamo los padres fundadores, como podéis ver, pues empiezan allá por el 1839, que se descubre el efecto fotovoltaico, con toda una serie de hitos tecnológicos y científicos. Está Einstein, que bueno, como casi todo el mundo desconoce, a Einstein no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad, se lo dieron por el establecimiento del efecto fotoeléctrico. Están los tres primeros inventores de la primera célula de silicio,
Luego está el primer dispositivo comercial que se fabricó a finales de 1950 y bueno, y este es el primer satélite que se envió al espacio en 1958, que tenía una célula fotovoltaica con 4 milivatios. Entonces, como podéis ver, hay una experiencia tecnológica y una base tecnológica por muy antigua. Luego dice, bueno, ¿es una tecnología en evolución o es una tecnología estancada? Bueno, pues en esta gráfica lo que podéis ver son las diferentes tecnologías fotovoltaicas, los diferentes tipos de células, de sistemas fotovoltaicos y cómo han tenido una evolución, bueno, pues desde sus primeros tiempos o cuando han ido apareciendo, como las más recientes, las células orgánicas, y como podéis ver todas las tecnologías fotovoltaicas en lo que es su evolución en términos de eficiencia de conversión de la energía frente al tiempo, bueno, pues todas las tecnologías mantienen una línea ascendente. Prácticamente cada año todos estos récords pues se superan, unas veces hay grandes saltos, hay cambios paradigmáticos, otras veces el cambio es progresivo, etcétera, pero siempre hay una evolución continuada. Bueno, ¿qué es un dispositivo fotovoltaico? Supongo que todo el mundo más o menos sabe cómo funciona un dispositivo fotovoltaico. Bueno, pues sí. Un dispositivo fotovoltaico es cualquier interfase entre dos materiales, que pueden ser líquidos, sólidos, líquido y gas, líquido y sólido, etcétera, etcétera. Pueden ser metales, pueden ser semiconductores, pueden ser aislantes, que forman una interfase. Una interfase de que tal manera que cuando exista un campo eléctrico y cuando llegue la radiación se produzca una generación de portadores, de electrones en la interfase, mediante un campo eléctrico se separan y con unos electrodos adecuados, tanto posteriores como frontales, evacuamos la energía eléctrica producida. Bueno, pues eso normalmente se denomina célula fotovoltaica y el esquema del dispositivo fotovoltaico que queráis, de los más conocidos hasta probablemente de los más futuros, pues es muy sencillo, es un dispositivo eléctrico como el que está ahí. Pues es un generador eléctrico, un diodo y dos resistencias en serie en paralelo, con un potencial de salida y una corriente de salida. Las células, que si son de silicio tienen un aspecto como este, normalmente células individuales se agrupan en módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos pues se agrupan en sistemas, es decir, se agrupan en campos fotovoltaicos, pueden ser campos sobre suelo, pueden ser campos en cubierta, pueden ser campos integrados en un edificio, etc. Luego, todos los elementos que componen el sistema fotovoltaico, además de los módulos, como pueden ser las fijaciones al suelo, como pueden ser las conexiones eléctricas, o en el caso que se requiera, por ejemplo, baterías o inversores de corriente continua, corriente alterna, pues corresponderían a los sistemas de aplicación. El sistema de aplicación siempre se utiliza las siglas, normalmente, por si lo veis, se utiliza las siglas en inglés, que es el balance del sistema. Entonces, en conjunto, módulos y componentes forman el sistema fotovoltaico. Bueno, una de las características fundamentales de los sistemas fotovoltaicos es, por un lado, frente a casi cualquier tipo de energía, es su modalidad y su versatilidad. Es decir, podemos producir sistemas de muy pocos milivatios para ciertas aplicaciones, por ejemplo en el espacio, a sistemas de muchos megavatios, del orden ya, por ejemplo, proyectos ya de 400 megavatios. Entonces serían sistemas pequeños y sistemas versátiles. ¿Cómo sistemas versátiles? Bueno, pues de un cargador simplemente de baterías en instalaciones o repetidores de telecomunicación, instalaciones relativamente pequeñas, aisladas, desde una decena de vatios hasta unos 300 megavatios, que bueno, tiene una serie de componentes, o ya podemos tener pequeñas centrales eléctricas que pueden funcionar como una mini red o como una red aislada, que pueden alimentar en diversos puntos pues ya instalaciones pues hasta 10 kilovatios o algo superiores, o podemos tener instalaciones conectadas a la red, de tal manera que podemos tener pequeñas instalaciones por el orden de 3-5 kilovatios, que correspondería a un consumo doméstico, por ejemplo, en casas aisladas o en edificios pequeños, de tal manera que durante el día generas o consumes de tu propia red, de tu propia instalación, si sobra lo vendes, y por la noche pues recibes electricidad de la red. O directamente puedes tener grandes instalaciones, grandes plantas, como ocurrió en España y seguirá ocurriendo en España, aunque de otra manera, en los próximos años, grandes plantas eléctricas del orden de los megavatios, conectadas directamente a la red, que venden al consumo de la red a precios con tarifa subvencionada, o como probablemente va a ocurrir en poco tiempo, directamente al coste del mercado.
Entonces veis que podemos aplicarlo prácticamente en cualquier situación que se nos plantee técnicamente. Luego, bueno, es relativa a la energía solar en Europa. Se puede hablar del mundo, pero yo creo que con ver la situación en Europa, pues podemos hacernos una idea muy global de lo que ocurre. Bueno, pues una manera de verlo y verlo así, que yo creo que es significativa y además de la que se pueden extraer muchas lecciones, es bueno ver cuál es la potencia instalada en Europa por habitante y por país. Bueno, en general, en Europa el año pasado se instalaron unos 16.000 megavatios, o sea, 16 gigavatios de potencia instalada. Eso ha dado lugar a una potencia a una generación eléctrica del orden de 68 teravatios hora en el conjunto de Europa. Esa hoy en día ha disminuido en proporción frente a otros países, frente a otros consumidores, China, Brasil, países emergentes. La potencia instalada ha disminuido algo, pero aún así sigue siendo prácticamente la mitad de la potencia instalada en el mundo. Entonces podemos ver, bueno, esta gráfica, hasta hace 3 años España estaba en la segunda posición en potencia instalada por habitante. Entonces podéis ver que hoy en día, bueno, pues está el caso casi abierto de Alemania, o el caso de Italia, que el caso de Italia podía ser razonable. La electricidad en Italia es muy cara y el recurso solar disponible es abundante, con lo cual, bueno, ocupa una posición razonable. Lo que no es tan razonable es la posición española, que no la veo aquí, pero bueno, por ahí anda la quinta, la sexta, por ahí, la octava, y disminuyendo, como diría el otro, tanto en la proporción. Bueno, entonces incluso países que no tan, por ejemplo, Bulgaria, podríamos pensar, pues ocupan en instalaciones por habitantes posiciones mucho mejor. Entonces, esa es la situación actual, sobre una media de potencia por habitante en Europa de unos 136 kilovatios pico. Luego, es relevante porque podemos empezar, bueno, como tales gráficos está bien, pero eso es relevante en la generación eléctrica y en el futuro de la generación eléctrica en Europa. Bueno, pues podéis ver, esto es del año 2012. Bueno, pues aquí por un lado está la balanza neta, o sea, la balanza de generación, o sea, de nueva instalación eléctrica generada por las diferentes tecnologías, frente a instalaciones decomisadas, o sea, instalaciones que se han desmantelado o que se han dejado de usar. Como veis, fotovoltaica es prácticamente la única que tiene una instalación neta, y frente a las energías convencionales, como puede ser el carbón, el gas, el carbón y la nuclear, presenta mejores balances netos. Es la única que no ha perdido. Entonces podéis ver que el año pasado, pues básicamente la contribución de nueva electricidad al sistema ha venido mayoritariamente por la electricidad fotovoltaica, lo cual pues es importante. Dice, bueno, pregunta, y entonces viene aquí ahora para nosotros la pregunta, ¿y en España qué? Bueno, pues en España muy mal, ¿no? Pero en general podéis ver que hubo unos años pues debido a las políticas de incentivo, hubo unos años entre el 2007 y el 2008 que hubo una gran capacidad de instalación. Esos 2.700 megavatios equivalen aproximadamente a una central y media nuclear. Es decir, que en un año, en las condiciones que se estableció, se instaló, digamos, se construyó, vamos a decir, el equivalente a una central nuclear. Eso en términos técnicos o tecnológicos yo creo que es importante y es relevante en la capacidad de evolución que puede tener la energía solar fotovoltaica. Y luego, bueno, el cambio de normativas, el cambio de regulaciones, etcétera, pues impulsó a una debacle. Esta gráfica la saqué este sábado en el anterior del País, que la primera página era el fracaso de los huertos solares, ¿no? Bueno, entonces yo creo que en el 2009 yo creo que el número de instalaciones en España fue de menos 19. Ellos ponían 17 megavatios, es porque muchas instalaciones dejaron de generar a la red y entonces pues no contabilizan para la Comisión Nacional de la Energía. Pero bueno, ellos son más optimistas que yo y tal. Pero bueno, podéis ver que luego instalaciones que quedaban por aplicar de acuerdo a las antiguas tarifas, los reales decretos, etcétera, entre 2010 y 2012, y luego cuando todo ese boom ha pasado en 2012, pues han vuelto a decrecer, pues sobre todo entre otras razones por impuestos y falta de
de incentivos que ha hecho que mucha gente pues abandone sus huertos solares o como lo queramos llamar. Y luego, bueno, y en el España que también podríamos decir, bueno, y tiene capacidad de aportar a la generación eléctrica, la energía solar fotovoltaica, una cantidad de electricidad relevante. Bueno, pues otra manera de verlo es, bueno, si miramos cuál es el máximo de generación media anual que podemos poner por países y cuál es el máximo puntual, o sea, en picos de demanda, en picos de generación que puede aportar cada país. Entonces vemos que casi, bueno, salvo en el caso de Alemania, que está cerca del 7% anual, España estaría aproximadamente en un 2,7, un 2,6%, con picos de, bueno, pues picos de, a lo mejor en verano, de hasta un 16%. En cambio, por ejemplo, si miráis los picos alemanes, en verano pueden producir hasta un 45% de la electricidad alemana. Eso es interesante de preguntar porque siempre una de las pegas que se le pone a la energía solar en general y a la fotovoltaica en particular es decir, bueno, ¿cuánta energía fotovoltaica podemos inyectar a la red? Si es que, y hay gente que lo tiene, dice, es que si inyectan el 15% o el 12% de la demanda eléctrica en un momento, la red se viene abajo. Pues a mí parece ser que eso no pasa. Es que es incontrolable. Bueno, pues por poner un ejemplo más cercano, en Extremadura en verano están produciendo el 30% de la electricidad que consumen, que eso es significativo, y en Extremadura, que yo sepa, yo todavía no he leído nada de que por efecto de la generación fotovoltaica se haya caído la red en algún sitio. Entonces, eso. En cambio, yo sí he leído que un barco chocó en Hamburgo, cortó un cable en Hamburgo y se fue la electricidad de mi casa. Y eso pasó. Entonces, o sea, que la energía solar fotovoltaica tampoco es tan dañina, porque a veces entre los mitos dicen, no, es que la energía solar en general y la fotovoltaica en particular es como una especie de destructor de redes, de generación de descompensaciones en el sistema, de hundimiento de los precios, etcétera, etcétera. Parece ser que yo creo que no es. Bueno, y en España pues estamos donde estamos y probablemente estaremos mejor. Luego, y en general, aparte de estos picos, estos momentos de generación, de demanda y tal, o sea, ¿aportan algo a las renovables? Pues sí. Si podéis ver, esa es la media europea anual de consumo a lo largo de todas las semanas del año. Podéis ver la parte superior, bueno, a la línea verde sería la carga total de consumo, la parte amarilla sería la aportación fotovoltaica o solar, mejor dicho, y la parte azul sería la eólica. Bueno, pues podéis ver que a lo largo del año prácticamente casi entre un 20 y mucho y un más de un 30% corresponde a energías renovables, y el resto pues sería o combustibles fósiles, nuclear o otro tipo de energía, o sea que es relativamente significativa. Luego, bueno, hay alternativas para la fotovoltaica, visto que bueno, los huertos solares bueno, de momento han quedado ahí parados, estancados y en declive. Bueno, pues evidentemente sí, podemos seguir manteniendo sistemas, grandes plantas conectadas a la red. Bueno, conectar a la red es menos infantil que el ejemplo, pero se puede hacer, ya habéis visto que no es mucho problema. Grandes plantas, ahora las grandes plantas, por lo menos en España, es una cosa parada, pero hoy mismo en Fotón Internacional venía hoy que ya tiene los permisos especiales para que tarde la mitad de tiempo en Murcia, en Mula, una planta de 450 megavatios. Y directamente a vender a precio de tarifa, al precio de la electricidad en el momento que la inyecten en el mercado. Desgraciadamente no es así, la firma inversora es alemana. Entonces, bueno, podemos conectar a la red, podemos integrar en edificios. En Europa prácticamente, y es el caso de Alemania, lo más sencillo es integrar o superponer, un concepto que yo creo que es importante que la gente, o que se debe tener claro, y más vosotros que la mayoría estáis haciendo un máster, que en fotovoltaica yo creo que no es lo mismo integrar que superponer. Integrar es cuando haces algo que va dentro de la estructura del edificio, y superponer es simplemente cuando, bueno, tienes una terraza, tienes un algo en que puedes poner paneles y los pones. Entonces son dos contextos bastante. Y entonces cuando hay integración en edificio, además de en energía, yo creo que lo interesante cuando alguien hace un cálculo o prevé o trata o estudia, que no es solo el valor digamos energético que tú puedes obtener de que bueno, puedes aprovechar una área del edificio, una zona, etcétera, etcétera, una fachada
para instalar paneles y generar electricidad, sino que evidentemente hay algo. Primero hay un concepto estético, evidentemente puedes conseguir en edificios emblemáticos, oficinas o cosas por el estilo, efectos de colores, efectos arquitectónicos, sino que también tienes un efecto sobre los materiales de construcción a los que reemplazas. Bueno, pues un par de ejemplos los tenéis ahí según lo que hagáis, y por ejemplo incluso no solo podéis tener ese efecto en los materiales de construcción, sino que se pueden tener efectos en la eficiencia energética del edificio. Bueno, pues módulos, ya sea integrados por ejemplo en tejas fotovoltaicas, o incluso módulos que combinen las dos posibilidades, tanto térmicas para acondicionamiento energético del edificio como fotovoltaico, etcétera, pues tienen un valor añadido hacia lo que es el edificio y a lo que es la eficiencia energética del edificio. Y hoy en día, evidentemente, está demostrado que con esa combinación de medidas, tanto de pasivas o de eficiencia energética, fotovoltaicas, térmicas de agua sanitaria, podemos conseguir edificios de consumo cero. Entonces eso pues, es un dato añadido a la foto. Y luego, bueno, una posibilidad que hoy en día y en España está, yo creo que es parte del futuro, aparte de esas grandes plantas que venderán a la red directamente, pues es permitir, porque hoy en día legalmente no se puede, permitir lo que llamaríamos el autoconsumo. Es decir, que mientras tú puedas consumir, consumes, autoconsumes para ti mismo, lo que te sobre, si te sobra algo lo vendes a la red, y luego cuando te hace falta compras a la red, y luego hacer un balance entre lo que has vendido, lo que puedas vender y lo que... Legalmente hoy en día, si tú generas electricidad en tu casa, tienes que inyectarla toda a la red y compras a la red. Eso en teoría. Entonces el problema evidentemente del autoconsumo, dirás, bueno, si quiero ser lo más independientemente posible, pues tengo que tener, bueno, aquí veis la gráfica, en lo que trata de, bueno, por un lado veis la línea verde, la línea verde sería lo que tú consumes de tu propia red, la línea verde más clara sería lo que tú deberías almacenar durante las horas pico del día para poder consumir por la noche, y bueno, y la línea gris de fondo pues estaría lo que en un momento da la entrada a la alimentación que necesitaría de la red, sobre todo evidentemente por la noche o en determinadas épocas del año o en determinadas condiciones climáticas. Entonces el balance es positivo, pero aquí se abre uno de los grandes problemas de cualquier energía y sobre todo renovable, es el almacenamiento de la energía. Yo para consumir en este pico de autoconsumo necesito a mediodía haber guardado toda esa energía que tengo ahí. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de almacenamiento de energía hoy en día? Pues desgraciadamente, pues si nos salimos de las baterías Tudor, de la batería de plomo ácido, en 150 años la cosa no ha evolucionado mucho, ¿no? Siguen siendo la misma batería, casi cualquier sistema de generación de electricidad acaba teniendo baterías o sistemas novedosos que todavía están por desarrollar, y parte de un problema muy grave, que es un problema electroquímico y termodinámico, que un equivalente electroquímico pues es una cantidad de materia muy grande.